¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, en Chile, fue reconocido entre las escuelas más innovadoras del mundo por desarrollar Matecraft, una metodología que ha transformado el aprendizaje de las matemáticas, fortaleciendo la participación, motivación y confianza de cientos de estudiantes. Para hablar de este importante logro tenemos a Francisca Morales. Ella es profesora de matemáticas del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como comunidad y en lo personal estamos muy felices con esta nominación. Y acá han sido días muy extraños de mucha información, de conocer mucha gente y felices en general. Qué bueno, me imagino, es un importante reconocimiento, así que obviamente me imagino cómo están puras sonrisas por estos días. Pero a ver, partamos un poquito por conocer un poco el colegio, el liceo, de qué se trata, cómo es este colegio bicentenario. Me gustaría que nos hicieras un panorama general del tipo de estudiantes, las edades, los cursos, desde cuándo hasta cuándo, dónde están ubicados, etcétera. Bueno, nuestro colegio está ubicado en Rengo, es una comuna de la región de O'Higgins, de la provincia de Cachapoal. Tiene alrededor de 1.000 estudiantes y nosotros recibimos los alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio. Es un liceo bicentenario que tiene 17 años y por lo general nuestros alumnos son de alta vulnerabilidad. Eh, Somos un colegio con excelencia académica, con profesores que trabajamos, ¿cierto?, en el ámbito, en varios ámbitos de la innovación y hacemos como muchas actividades día a día para que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo y les guste el colegio. Oye, cuéntame una pequeña cosita para aclarar, porque no siempre queda muy clarificado, digamos, para el público en general. ¿Los liceos bicentenarios tienen una fórmula especial o no de incorporación de los alumnos? ¿Hay una selección para ser un colegio de excelencia? No. Igual que todos los colegios municipales o de SLEP que hay en el país, públicos. Ah, perfecto. Cuéntame entonces ahora, a ver, ustedes fueron seleccionados entre las 10 escuelas finalistas de este World Best School Prize 2026, ¿no? Cuéntame cómo fue esto, cómo postularon, porque tengo entendido que esto no viene desde ahora, de este año, viene ya de hace unos cuantos años para atrás. Sí, esto inicia en el año 2021. Cuando volvemos de la pandemia, cuando en el año 2021, en el segundo semestre, nosotros volvemos a lo presencial, pero solo con los alumnos que las familias deciden que vuelvan. Entonces, nosotros hacíamos clases virtuales y también presenciales. Entonces, ahí con los profesores empezamos a pensar qué pasa, los alumnos tenían poca motivación para estudiar. Nosotros queríamos que volvieran al aula común, pero era como muy extraño eso, porque ya había pasado un año y medio donde estaban desde sus casas, los sistemas eran muy distintos, entonces nosotros quisimos así como mágicamente que esto volviera a la normalidad y obviamente no se podía. Oye, perdona, Bueno, y pudieron, te voy a interrumpir con respecto del año, pero ¿llegaron a la normalidad en algún momento? ¿Ahora? ese año No, Yo ahora. creo que, yo Ah, creo que hace poco estamos llegando así como entre comillas a ya. normalidad, pero es una normalidad de asistencia, Ujú. de que voy al colegio de manera presencial, pero hoy día las prácticas pedagógicas necesitan ser cambiadas. O sea,
No en su totalidad, pero sí hay muchas cosas distintas a lo que hacíamos antes, en general como establecimiento. La Perfecto, vámonos innovación ha para sido atrás. como, Está la bien. innovación ha sido como una herramienta a utilizar. Ya, entonces empezamos a hablar con los profesores que cómo podemos motivar a los estudiantes a que les guste la matemática y que no tengan temor, principalmente los alumnos que entraban en séptimo básico. Muchos manifestaban que tenían temores con respecto al estudio de la matemática o que no podían aprender matemáticas. Por un tema familiar, por un tema de experiencias anteriores. Entonces nosotros dijimos ya, a ver, ¿qué hicieron los estudiantes durante la pandemia? Entonces, como que, clic, de inmediato, videojuegos. Y ahí empezamos a pensar, ¿cómo podemos insertar los videojuegos a la clase de matemática? Y ahí empezamos nosotros a conversar con los estudiantes, cuáles eran los videojuegos que más utilizaban. Eh, bueno, conocimos varios que nosotros no le veíamos ningún enlace con la matemática ni con alguna asignatura. Entonces hasta que llegamos a Minecraft y ahí, como Minecraft trabaja con bloques y es de construcción, entonces nosotros dijimos ya, geometría, de inmediato. De inmediato dijimos, podemos insertar la geometría acá para que los estudiantes puedan trabajar. Entonces, para probar, perdón, enmarcado en la Semana de la Matemática, que era en octubre, decidimos hacer un campeonato donde los estudiantes resolvieran 3 problemas y lo hicimos de manera online. ¿Para qué? Para que pudieran participar todos los estudiantes que quisieran, no necesariamente los que estuviesen presencial en el colegio. Y eso fue como impacto con los estudiantes, fue así como que bacán, profe, nunca había visto esto. Entonces nosotros dijimos, ya, pero ¿cómo esto lo llevamos al aula, po? Al aula común? ¿Cómo esto lo hacemos que el estudiante aprenda contenidos matemáticos? Y un día estaba conversando con un alumno que tenía en práctica y con unos estudiantes de primero medio, hablando sobre Minecraft, y yo les dije, oye, si hacemos esto. Y ahí como que les di una idea de conjuntos numéricos. Y ellos me decían, sí, se puede hacer, porque le preguntaba muchas cosas a los estudiantes porque ellos sabían qué se podía hacer en el juego y qué no. Y ahí inicia todo esto, pues yo se lo presento, ya le fui dando vuelta unos días, determiné una metodología un poco más clara para presentárselo a mis colegas. Entonces un día llegué y les dije, miren, ¿qué les parece que enseñemos esto de esta forma, usando el videojuego? Y ahí mis colegas como que, oye, sí, tienes razón, veamos cómo se puede hacer. Hicimos una reunión con los encargados de informática porque esto necesitábamos nosotros un soporte técnico importante para poder llevar a cabo esta metodología en el aula. Y llegamos al tope del financiamiento, es decir, teníamos que comprar licencias pues, para todos los estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí, mirando las redes sociales, y de repente veo un fin de semana que había un concurso de Elige Innovar, que es de la Fundación Elijo Educar, con respecto a innovaciones educativas que se estaban aplicando o que se iban a implementar. Entonces, de inmediato postulamos y ganamos. Y ahí nos ganábamos 1.000.000 de pesos y con ese 1.000.000 de pesos compramos las licencias. Y así empieza todo, po. Esto fue en el año 2021 cuando postulamos y en el año 2022 lo aplicamos por primera vez en el aula. Oye, y cuéntame, a ver, para hacer todo esto, yo me imagino que necesitas un diseñador de programas, ¿no? Porque no, ustedes se basaron en uno que ya existía, pero armaron en realidad un software especial, el Matecraft, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese paso. Después del 1.000.000 de pesos que recibieron, cuéntame cuál fue el siguiente paso. Ya lo pudieron probar en el aula, dices tú, lo aplicaron. Pero de ahí, Sí. ¿qué pasó? Bueno, este videojuego te permite hacer algunos servidores, ¿ya? Entonces nosotros compramos un servidor, arrendamos un servidor en realidad, porque se arrienda, Ujú. y generamos aulas virtuales. Pero nos dimos cuenta que eso era mucho trabajo para los profesores. Entonces, en ese momento teníamos un profesor que él podía hacer las aulas virtuales, pero implicaba mucho trabajo.
El primer año lo aplicamos así, pero el problema era que, por ejemplo, teníamos que tener una muy buena red de internet. Si no había internet, no se podía llevar a cabo la clase. Y ahí empezamos a, como en el momento, a pensar ya, pero ¿cómo lo hago sin ese servidor, sin esa aula virtual? Entonces ahí los encargados de informática, con todo su razonamiento técnico, nos llevaron a una forma más simple, ya de poder implementarlo. Entonces hoy día, esto ha ido evolucionando con los años, pero hoy día los alumnos entran directo a Minecraft y nosotros lo que hacemos es poner reglas dentro del videojuego que permiten que ellos puedan resolver la metodología que hace que ellos aprendan matemáticas. Así que hoy día es muy simple. Cuando lo compartimos con otras comunidades, bueno, nosotros ya le entregamos todo listo. O sea, todo lo que nosotros Claro. ya vivimos todos estos años, se lo entregamos ya como resumido y cómo ellos lo pueden aplicar directamente en el aula. Cuéntame así a grandes rasgos, obviamente, de cómo es el tema este de eh, una metodología pedagógica, ¿no? Que integra la lógica de los videojuegos en el aprendizaje matemático, en este caso, ¿no? Yo por eso le digo Matecraft, ¿no? Porque supongo que viene de matemáticas, ¿no? Sí, Ya. sí, por Eh, eso. esta lógica de los videojuegos en el aprendizaje matemático mediante misiones, desafíos y resolución de problemas. Cuéntame un poquito cómo es esta tecnología, ¿no? Esta metodología pedagógica. Lo que pasa es que el videojuego lo usamos como una herramienta. O sea, si pudiésemos asimilar esto a algo simple, muchas personas pensarían que es como una calculadora, ¿ya? Pero acá no calcula el videojuego, sino que calcula el estudiante, ¿ya? Nosotros enseñamos un método que permite que los estudiantes lleven con el conjunto numérico al videojuego, ¿ya? Por ejemplo, si trabajamos con números enteros, los números negativos van a estar representados por un tipo de bloques que tiene el videojuego, que en este caso son los bloques de diamante, y los números positivos están representados por los bloques de oro. Y el Ya, cero, que es súper importante, está representado por otro bloque que son el bloque de cristal. Entonces, iniciamos esta metodología cuando los estudiantes van contando uno a uno. Y ahí enseñamos como lo fundamental. El estudiante solo va a saber que si va a operar bloques de distinto tipo, los va a romper. Y si va a operar bloques de igual tipo, los va a unir. Nada más. Es lo ya, único que enseñamos. Y perfecto. después esa metodología va creciendo, ¿cierto? Clase a clase, pero son los estudiantes los que van a decidir cómo lo van a operar, porque ellos son los expertos en el videojuego. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros empezamos enseñando ejercicios que calculen -7 más 10, ¿ya? Porque ese es un contenido de séptimo básico. -7 más 10, entonces ellos van a representar en el videojuego esa operatoria. Ya, Y ellos empiezan a resolver como ellos deseen. Aquí hay muchas infinidades de formas. ¿Por qué? Porque cada estudiante lo hace a su estilo. claro, Algunos construyen una sala, otros construyen una pizarra, ya, otros van construyendo solo en el césped del videojuego. Y así van avanzando hasta que llegamos a ejercicios amplios, más difíciles, problemas, y son ellos los que deciden, pues y ahí están las misiones, cómo ellos pues, después van a resolver, por ejemplo, -1.742 más 27. O sea, ¿cómo lo hacen si evidentemente no es tan simple hacer 1.000.000 de cubos? O sea, representar claro. ese millón de cubos. Y ahí es donde viene, ¿cierto?, toda esa estrategia de los estudiantes de cómo lo va a hacer. Y aquí hemos visto muchas cosas. Algunos estudiantes ya no necesitan del videojuego y lo hacen rápidamente porque tienen la estructura, ¿cierto? Se apropian de eso. Ujú. Pero hay otros estudiantes que usan el videojuego mucho más tiempo, lo usan durante las evaluaciones, por ejemplo. Eso depende del ritmo de cada estudiante. Lo Oye, interesante, sí, perdona, lo interesante. Lo interesante de todo esto es que para los profesores es súper simple enseñarlo. Ya, Es decir, no importa si el estudiante está usando el videojuego o no,
para nosotros con los profesores es el mismo lenguaje y eso lo hace súper simple, porque estamos apuntando a diferentes ritmos de aprendizaje, a diferentes formas de aprender de los estudiantes, pero como profesores hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso también es como un plus de esta metodología que la hace más rica aún y que el profesor, o sea, nosotros como profesores felices de poder aplicarla. Y Oye, también bueno, tenemos, eso era una pregunta que quería interrumpirte yo recién, porque quería saber, a ver, cómo lo hacen, porque los distintos niveles y rapidez, digamos, con que los alumnos son cada uno distintos, ¿no es cierto? En una sala de clase te encuentras con, no sé, 40 chicos que van todos a un ritmo distinto. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo han tomado ellos? Además, hay algunos que se niegan, por ejemplo, a usarlo. Todos lo aceptaron de muy buen grado. ¿Cómo avanzan algunos más rápido, otros no? Recién dijiste que había algunos que ya tenían incorporado eso y por lo tanto hacían el trabajo en forma, la resolución del problema era en forma mental ya. bueno, varias estrategias. Depende del curso, depende del año, depende, ¿cierto?, del profesor que lo esté aplicando. Por lo general, los alumnos muy rápidos siempre lo usamos de ayudantes con sus pares. Ah, Eh, no hemos encontrado muchos estudiantes que no les gusta el videojuego. Por ejemplo, la primera clase de Matecraft es jugar, solo jugar. Instalar la licencia en los celulares de los estudiantes o entregarles tablets si es que no lo tienen. Y clases jugar que aprendan. Y ahí aparece el Team Matecraft, que son estudiantes del liceo que son de cursos que ya vivieron la experiencia y van al aula a ayudar a aquellos estudiantes que nunca han utilizado el videojuego. Ahora, dentro de un curso que no ha usado el videojuego, uno o dos máximo, y hay años que todos lo han usado, entonces ese videojuego es muy común en los estudiantes. Eh, y también ha ocurrido de estudiantes que no quieren usar el videojuego y ahí tenemos material concreto, que son los mismos cubos, que los tenemos en madera para que los estudiantes los puedan utilizar. Es decir, estamos usando el mismo concepto, solo que con herramientas diferentes. chico, además. Y también hemos encontrado que hay estudiantes que no les gusta el videojuego, pero les gusta dibujar los bloques. Así es que también es una opción. Claro. Oye, en alguna parte leí que ustedes decían que todo esto era el resultado conjunto, digamos, de directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y colaboradores. Cuéntame un poco cómo hicieron esta especie de comunidad Matecraft. Lo que pasa es que acá, evidentemente, para poder innovar, tiene que haber un equipo amplio. Es difícil que un profesor pueda innovar solo, eh, porque sería muy agobiante. Acá nosotros la forma que tenemos es la siguiente, po. La parte matemática lo vemos los profesores de matemática, la parte técnica la ven el equipo de informática. Internet, instalación de las licencias en los celulares, que funcione bien, toda esa asistencia está operada por parte de ellos. Bueno, nuestra directora ahí que maneja todo el ámbito de los permisos, de financiamiento que hemos tenido que ir regenerando, ¿cierto?, año a año. Las autorizaciones para que podamos llevar a cabo todas estas metodologías, reuniones y todo ese tema. Ahí está como el equipo directivo, pero nosotros también empezamos a tener al principio otro tipo de situaciones complicadas, entre comillas, por ejemplo, que los apoderados creyeran que esta metodología iba a permitir aprendizaje. Ya en esos años los apoderados solo querían que los niños dejaran los videojuegos, que volvieran al aula, porque era como una adicción al videojuego. Entonces ahí tuvimos que hacer como un trabajo bien profundo con los apoderados, apoyados por el Departamento de Orientación, Ya. porque teníamos que explicar a los apoderados de qué se trataba. Y ahí los profesores jefes de esos cursos yo recuerdo que íbamos a reuniones de apoderados a explicar de qué se trataba.
Yo lo comentaba hace unos días con, no recuerdo con quién, pero le decía, yo llegaba a la sala de los apoderados y les preguntaba, ¿cuánto es menos 10 más 7? Y muy pocos me respondían. Entonces ahí sacaba mi computador, les mostraba cómo se lo íbamos a enseñar a los estudiantes. Y así empezaron a creer los apoderados en esta metodología porque tuvimos que pedir autorización a ellos para poder ingresar a los celulares de los estudiantes y instalar un videojuego. En Perfecto. ese tiempo también, con muchas observaciones que nos iban dando los apoderados, generamos un reglamento de uso. ¿Ya? Porque los apoderados me decían, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en la casa me dice que tiene tarea de matemática, pero lo único que hace es jugar? Ya, entonces ahí dijimos, creemos un reglamento, pues. Ah, Y creamos ese reglamento que principalmente enfocaba al uso y a las normas que deberían establecer en la casa y en la sala. ya. Así que así empezamos todas las clases que nos reíamos del otro día porque empezamos todas las clases leyendo el reglamento. La primera parte que hacíamos en la clase era leer ese reglamento que es corto, tenía como 7 puntos, y los chicos lo fueron cumpliendo muy bien. De hecho, no hemos tenido problemas. Ya. Este año, que también fue un año distinto, como los celulares solo se pueden usar con fines pedagógicos, Ujú. tuvimos que hacer algo diferente donde se envió un documento a los apoderados para que autorizaran el uso de los Claro. celulares en el aula, donde los niños se comprometieran a que solo lo van a usar en la clase de matemática y han respondido súper bien. O Qué muy sea, bien. como hoy día Matecraft es un plus en el colegio, los niños de séptimo, por ejemplo, quieren llegar pronto a esa unidad y eso a nosotros nos permite motivar el estudio y todo eso. Oye, tengo varias preguntas, pero en todo caso el resultado sería -3. Menos 10 más 7 era, ¿cierto? Sí, ¿Sí? -3. Menos mal, menos mal porque me había quedado con Oye, a ver, una pregunta bien, bien simple y que a lo mejor no me la vas a saber contestar, pero tengo que hacerla igual. Matecraft puede transformarse en lenguagecraft, en alguna otra, algún tipo de otro software o metodología pedagógica especial, digamos, para cada uno a lo mejor de los de las asignaturas. Mira, ¿Lo han en algunos pensado o no? A lo mejor sí. existen, ¿no? Para ayuda de alguno de los de las otras asignaturas que no sea matemática. Por ejemplo, hace como 3 años atrás, unos alumnos me dijeron que podían usar Matecraft en química. Y me explicaron unas fórmulas que ellos usan. Eh, no recuerdo muy bien si esto lo voy a decir bien, pero eran como protones, iones y Ya, varias cosas, y ellos empiezan a generar. De hecho, hay varias cosillas que están ahí todavía, sobre ya, todo con el equipo Matecraft, donde los chicos van pensando ideas, porque esto es algo que provoca Matecraft, que como claro. es parte de los estudiantes y ellos saben más que los profesores, a ellos les da la confianza de poder decir, profe, yo pienso que podemos hacer esto, yo pienso que podemos hacer esto otro. Y eso es súper rico. Y yo creo que el tiempo no nos ha dado para poder llevarlo a otra asignatura o de una manera formal. Yo creo Ya. que eso quizás es una tarea que tenemos ahora en adelante de poder extrapolarlo a otras asignaturas y poder trabajarlo desde ahí también. Pero sabes que te quería contar algo, que lo hemos trabajado con otros profesores de básica que hacen a cursos menores ¿Ya? y ellos como que han generado su propia forma de Matecraft, de sumar, por ejemplo, con estudiantes, y van generando situaciones distintas, pero usando como la misma lógica de Matecraft. Qué bien. Oye, tú dijiste, bueno, tengo muchas preguntas, así que vamos rapidito. En una pasada por ahí tú dijiste que a otras comunidades les estaban entregando. ¿Cómo es eso? ¿En qué están hoy día? Porque me imagino que, bueno, están postulando al premio, me imagino que hay una serie de pasos a seguir. Cuéntanos brevemente eso. Bueno, cuando vimos que los resultados eran muy buenos, lo quisimos compartir con otras comunidades. Entonces ahí hicimos un taller donde invitamos a profesores de la provincia de Cachapoal
¿Ya? desde profesores que hacían clases en enseñanza básica, y con ellos compartimos la metodología. Ya en una primera instancia, nuestros estudiantes del team le enseñaron a jugar a los profesores en el videojuego, y después, cuando ya ellos manejaban un poco la forma, yo les enseñé la parte matemática que está involucrada. Entonces, por eso sé que hay profesores que hicieron como otra intervención en su escuela. Y también hemos visitado escuelas. Hay profesores que nos llaman, una vez nos llamó una directora porque sentía que sus estudiantes estaban muy desmotivados. Entonces nos pidió que visitáramos la escuela y llevamos Matecraft a séptimo y octavo básico para hacer como un plus ahí, como un enchufe de energía con los chicos y con los profesores. Y eso lo hemos repetido en varias ocasiones, y también vamos a reuniones de directores, reuniones de jefes de UTP para que conozcan la metodología y para que se la puedan presentar a su escuela. Es como lo que hemos hecho en este tiempo después que empezamos a ver resultados positivos. La idea es que las demás comunidades lo puedan conocer y Ujú. puedan utilizar algo que es simple, que hoy día es simple y que produce aprendizaje. Y que es absolutamente innovador. Cuéntame brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué pasos siguen ahora con el tema de el concurso en el que están metidos? Ya, ahora necesitamos que todos los chilenos y chilenas nos apoyen con la votación. Hay un link que le vamos a compartir para que puedan apoyar a nuestro liceo. Somos el único liceo de Chile que está en este concurso. Así es que de acá hasta octubre, el 29 si no me equivoco, son las votaciones. Se puede elegir la mejor escuela y en nuestra categoría, que es innovación. Perfecto. Y entonces la idea es que nosotros podemos votar, es solamente por votación popular, llamémosle, o con quienes están compitiendo. Cuéntanos un poquito así también breve. Acá en América estamos compitiendo con Argentina, Brasil, no recuerdo, Uruguay o Paraguay, no recuerdo ese el país. Y los demás son, no sé, la India, Londres, va por ahí los países que están compitiendo con nosotros. Hay un premio de popularidad, pero también hay otro premio que lo elige el jurado de este concurso. Ya. Pero evidentemente nosotros queremos dar a conocer nuestro trabajo y que la gente pueda votar Ya. por nuestro liceo y que conozca Matecraft y también lo puedan usar. Obviamente, y que sea mundialmente conocido y ojalá se ganen el premio. Muchas gracias, Francisca, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, hoy día conversamos con esta tremenda profesora yo supongo que lideró, perdona, tú eres un poco lideraste este proyecto, ¿no? Sí. Que, bueno, entonces sí está bien. Con Francisca Morales, quien lideró este proyecto, este proceso que ya viene desde el 2021, nos contaba ella, porque el liceo forma parte de esta red bicentenario con cerca de 1.000 estudiantes y que están participando de un premio de innovación mundial por esta metodología especial que se llama Matecraft. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Francisca Morales, profesora de matemática del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.